Hola, ¿se está viendo la pantalla? Sí, Inge, ahora sí se ve. Ya, gracias. Pues no. Bueno, he tenido que utilizar otro computador porque me lo han instalado mal, desafortunadamente. Pero afortunadamente sí he recibido la... Sí, ¿qué vamos a hacer? Algunas veces así ocurre. A fin de amenizar un poco la clase, quiero comentarles de que la semana de ingeniería de sistemas ha habido muchas cosas muy interesantes
toda una semana, mire, hemos estado paralizados académicamente, hablando, pero en lo que a mi participación se refiere, aparte de la conferencia que les he brindado, que he repetido, con algunos aditamentos para comparación del cerebro humano con el computador, hay he también participado como moderador en la última parte del web INVAR, y me he encontrado con algunas notas muy interesantes, les comento. Entre ellas, de que hay estudiantes que nos han demostrado tener mayor conocimiento y habilidad que los mismos docentes, ¿no? Hay varios casos, sobre todo por el manejo de robótica, CAD/CAM, cosas muy interesantes, muy bonitas, y que me han dejado evidentemente un buen sabor a que estamos yendo por el camino correcto, y eso es muy bueno. Ahora vamos a continuar con lo nuestro. Lo que quiero saber si es que estoy grabando. A ver, voy a ver si puedo ver si estamos grabando. No, estamos grabando, entonces no hay problema. Y vamos a ver ahora la pantalla que ustedes tienen a la vista, ¿no? Es el análisis de la oferta. Entonces, habíamos visto hasta la clase anterior cómo podemos hacer el análisis de la demanda en función del ingreso y en función del precio. Y para este cometido, sí, habíamos analizado inicialmente el precio demanda per cápita. Y para ello habíamos determinado una ecuación que es una ecuación exponencial. Para poderla linealizar esta ecuación, lo que habíamos hecho es una linealización aplicando logaritmos y aplicando sumatorias, esta última ecuación, y luego multiplicando nuevamente por otra sumatoria del logaritmo de P, ¿sí? Entonces se encontraba un sistema de ecuaciones con cuyo... Alguien está con el micrófono abierto, ¿quién podrá ser? Parece que es César García. A ver, vamos a ver. No, está con el micrófono apagado también. Vamos a ver quién es. Bueno, ya han apagado. Ya han apagado. Vamos a ir un poquito más arriba. Realmente es un poquito incómodo trabajar con otro computador, pero ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra posibilidad que seguir esta línea de trabajo, ¿no? Entonces les estaba indicando de que la oferta, ¿sí? Desde un punto de vista académico y formal, habíamos estudiado, ¿sí? La demanda, cómo funcionan las dos curvas, demanda per cápita ingresos y demanda per cápita precio. Y además, aplicando logaritmos y aplicando las sumatorias, es de que nos ha permitido obtener los valores de la elasticidad de demanda-ingreso, demanda-precio, y una constante de suavización que la habíamos denominado K. En función de estos valores, ¿sí? Es de que pudimos hacer una extrapolación, pero también una interpolación. Y eso es algo muy interesante porque de esta manera, o sea, nos ha permitido trabajar en esta línea de trabajo. Esta demanda, precio y demanda ingreso, la vamos a combinar un poquito más allá, porque también se puede combinar. Esta es una combinación que nos permite tener datos mucho más exactos. Hay un ejemplo para esto un poco más allá. Y ahora nos corresponde estudiar el análisis de la oferta. Dice, bajo condiciones ceteris paribus, eso quiere decir que no cambian las condiciones,
y que solamente la oferta está relacionada con alguna variable, entonces esto va a ocasionar lo siguiente. Claro, aquí estoy un poquitito, bueno, voy a tener que ir con esto nomás. No tengo un ratón, así que tengo que bajar con el dedito nomás. Dice, la oferta no solo es función de los precios, sino que también se encuentra relacionada con otros factores que se analizan a continuación. La oferta está relacionada con la disponibilidad de recursos, porque la oferta puede aumentar o puede disminuir en función de la producción, ¿sí? De la producción. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de si el propósito es, supongamos, producir puré de papa instantánea, entonces, un poquito aquí estoy admitiendo y esto me está un poco dificultando el manejo de las pantallas. Entonces, ocurre de que para producir puré de papa tengo que tener papa, obviamente. Entonces, hay veces en que hay una sobreoferta de papa y otras veces hay una escasez de oferta de papa. ¿Por qué razón? Porque algunas veces no hay granizadas, hay heladas, etcétera. Entonces, va variando la disponibilidad de recursos. Lo propio pasa con el vino, ¿no? Para poder producir vino necesitamos uva, pero algunas veces hay una superproducción de uva, por lo tanto, el precio, ¿sí? de la oferta no, el precio debido a la oferta va a ir bajando. Y cuando hay escasez, entonces tiende a subir. Otro de los elementos justamente es lo que acabamos de ver, ¿no? Los precios de las materias primas. Es decir, todo está en función de lo que va a pasar. La tecnología, ¿sí? Algunas veces las empresas trabajan con tecnología muy antigua. Entonces, por supuesto, entonces hay problemas con el mantenimiento, hay problemas con la calidad, etcétera, etcétera. Y este es uno de los factores que puede implicar una mayor oferta o una menor oferta. Imagínense que una empresa esté trabajando y por alguna circunstancia se ha deteriorado, se ha roto una pieza de los mecanismos. Por lo tanto, tiene que hacerse un paro, ¿sí? Tiene que parar la producción y como se ha parado la producción, entonces ha dejado de producirse, por lo tanto no va a haber oferta del producto en el mercado. Cuando hablamos del control del mercado, sí, básicamente mediante los impuestos y subsidios, hay algunos elementos que son interesantes, interesante analizar. El Estado en algunas circunstancias subsidia la producción de ciertos artículos. ¿Por qué? Porque conviene a los intereses generales de la población, ¿no? Entonces, o puede ser el caso de que se apliquen nuevos impuestos. Entonces, como sea, hay personas, dice, esperando, voy a admitirlos. Ya estamos admitiendo, ya están adentro. Y como aumentan los impuestos, entonces también la oferta puede disminuir. Es el caso de los artículos de importación, ¿verdad? Es decir, por alguna circunstancia, ¿sí? El Estado requiere mm, aumentar sus recaudaciones por los impuestos y aumenta los aranceles de importación. Al aumentar los aranceles de importación, entonces hace que el precio de estos productos suban. Y por lo tanto, como han subido, entonces ya no es muy atractivo para los vendedores, por lo tanto, ya no hay oferta. Entonces, fíjense, y finalmente las variables climáticas de las que habíamos hablado ya en los dos acápites anteriores, son impredecibles, ¿no? Porque ¿quién dice que va a haber, que existan granizadas, nevadas, exceso de lluvias o sequía? Ese es un asunto totalmente imprevisible. Vamos a continuar. Entonces, evidentemente la oferta
¿sí? Al igual que en el análisis que hicimos con la demanda, se está relacionando principalmente con el precio. Y esto es algo muy interesante porque vean ustedes, la curva de la oferta tiene esta característica. Yo quiero agarrar, tomar como estoy acostumbrado al ratón, es el ratón del otro computador y tengo que utilizar tengo que utilizar mi dedito para mostrarles, ¿no? Entonces, fíjense, la curva de la oferta tiene esta característica en un eje de coordenadas cartesianas, donde en el eje de las abscisas se representa la oferta y en el eje de las ordenadas se representa el precio, ¿sí? En unidades monetarias por unidad. Y ocurre lo mismo, ¿no? Para una oferta 1 hay un precio 1. Y para si el precio sube, entonces aumenta la oferta. Si el precio baja, entonces disminuye la oferta. Y desde el punto de vista del vendedor, evidentemente ocurre esto, ¿no? Entonces, dice que esta curva siempre tiene una pendiente positiva y es ascendente la curva de la demanda, al contrario de lo que ocurre con la curva, esta es la curva de la oferta, al contrario de lo que ocurre con la curva de la demanda, que es descendente. Pero lo de bueno es de que podemos relacionar ambas curvas, como las que están viendo ustedes en este momento. La curva azul es la curva de la demanda, si ustedes se acuerdan, es decir, a mayor precio, menor demanda per cápita, en la curva azul que corresponde a la demanda. Y en la curva verde que corresponde a la oferta, voy a tener que subir un poquito más. Un momentito, voy a hacer un parito acá. Vamos a ver acá. Esto cómo lo traslado allá. A ver. Ahí ya lo he trasladado. Un momentito, voy a parar para arreglar esto. Un segundo. Sí, siempre volver de una actividad de este tipo nos tiene pues, algunos efectos, ¿no? Entre los efectos que, la verdad, con las disculpas del caso, no he hecho la prueba con la persona que me ha hecho el mantenimiento del computador. Esta mañana he recibido y tenía una actividad en el seguro universitario y ya no he podido en la caja, ¿no? Caja Cordex, y no he tenido el cuidado de probar el compartir. Por alguna circunstancia no he podido compartir, pero para la siguiente clase ya voy a arreglar. Bien, nosotros estamos en este punto, ¿no? Entonces, en el mismo eje de coordenadas cartesianas, demanda per cápita precio, hacemos la representación de la oferta, de la demanda, que es una curva de este tipo, casi es una curva equilátera, ¿no? Y la oferta que acabamos de ver es la curva verde, siempre tiene una pendiente positiva. Bien, lo de bueno que acá podemos ver dos elementos cuando se cruzan ambas curvas, desde el punto de vista eh, académico, ¿no? En el lugar en que se cruzan ambas curvas y proyectada hacia el lado del eje de las ordenadas se encuentra el precio de equilibrio. Y eso es lo que realmente ocurre en el mercado. Pues vamos a admitirle lo que ocurre en el mercado. Y si proyectamos desde el cruce hacia el eje de las abscisas, vamos a determinar el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y esto es lo que ocurre realmente en los mercados. Claro, es que las personas no pueden vender un mismo tipo de producto al precio que quieran, ¿no? Entonces, supongamos el kilogramo por decirles, de naranjas está en 5 bolivianos. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más oferta exista, porque es época de producción, entonces el kilogramo de naranjas va a bajar de 5 bolivianos, por decirles, a 3.50, ¿sí? Y va a haber también por la demanda hay una fuerza
Entonces, hay una fuerza de tal momento que en un momento va a determinar el equilibrio que estamos viendo en el gráfico. Y eso es lo que pasa desde el punto de vista netamente académico, ¿no? Voy a continuar bajando esto, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, acá me ubicaré. Éxito. Y ahora trataré de bajar. Ahora está bajando. Vamos a ver ahora, vamos a hacer la tipología de mercados, ¿no? Cuando hablamos de tipología de mercados, vamos a hablar del tipo de mercados que existen en realidad, ¿no? Entonces, dice, en el estudio de mercado es necesario, dice, diferenciar los tipos de mercado. Esto es algo evidente porque hay 4 tipos de mercados que tienen sus funciones específicas, muy particulares. Y este conocimiento va a permitir, ¿sí?, al analista en proyectos identificar, ¿sí?, en qué tipo de mercados o los mercados en los que tenemos que analizar para poder determinar nuestras estrategias de marketing. Ahora, la pregunta es, ¿sí?, ¿por qué estamos estudiando el estudio de mercado? Porque necesitamos cuantificar, en primer lugar, ¿sí?, cuánto podemos vender, si existe mercado, y en el mercado cuánto podemos vender y además a qué precios, ¿de acuerdo? Y estos mercados, si este mercado, este lugar donde vamos a vender, está influenciado por 4 tipos específicos. Vamos a concluir con el mercado consumidor, pero para ello vamos a ver inmediatamente el mercado proveedor, ¿sí?, y los otros 2 mercados más que enseguida vamos a ver. Entonces ahí tienen ustedes un lugar, ¿sí?, donde están ofreciendo y están demandando productos, ¿sí? Estas son las salas de Wall Street, ¿no? De la bolsa. Es una bolsa donde se hacen ofertas, ¿no? En el caso de los computadores es el Nasdaq, ¿no? El mercado de oferta y demanda de productos electrónicos y computadores donde se van vendiendo, ¿no? Se van vendiendo acciones de las empresas, etcétera. Entonces, fíjense, un lugar como este es donde confluyen realmente las fuerzas de la oferta y demanda y están en permanente, ¿sí?, conflicto de aumentar precios, disminuir precios de las acciones o también de las producciones que se tengan. Es el caso del café, ¿cierto? El café produce en varias naciones africanas, asiáticas, latinoamericanas también, y estos precios van variando en función de esos elementos que hemos visto hace un momento atrás, el clima, las características que hemos indicado. Entonces hacen de que la oferta varíe, al igual que la demanda también varíe. Y esta circunstancia hace de que se establezcan unos precios de equilibrio. Se venden producciones, por ejemplo, en este momento deben estar vendiendo la producción del 2022, ya están comprometiendo. Y los demandantes ya están pagando, ya están comprando esas producciones. Entonces veamos estos mercados a los que hago referencia. Vamos a empezar con el mercado, vamos a empezar con el mercado, ¿dónde está acá? Un momentito. Sí, un poquito estoy chalequeando acá porque no conozco mucho la operación de este computador. Vamos a empezar por el mercado proveedor. El mercado proveedor es de donde llegan las cosas, ¿no? En el caso de nuestra especialidad, por ejemplo, ¿quiénes producen computadores? Ese es el mercado proveedor. Ese es el mercado proveedor. O sea, que en este caso estarán, vamos a ver, acá tengo un computador que es Samsung, este otro computador es Hewlett Packard, hay Hitachi, y la cantidad pues de marcas que conocemos. Todas estas empresas producen y ofrecen sus computadores al mercado. Entonces, en el mercado nosotros llegamos, somos los compradores, sí, y vamos a determinar cuál es el computador que más convenga a nuestros intereses, ¿no? Entonces, ahí existe un mercado proveedor, dice.
Todo proyecto de inversión técnico-económico, de las características que se estudian en este manual, para obtener un bien o un servicio requiere transformar materia o energía, o tal vez ambas a la vez. Esto significa, siguen entrando, miren, vamos a seguir admitiendo. O tal vez ambas a la vez. Esto significa que han de considerarse materias primas e insumos para su transformación. En este caso, fíjense, este ejemplo, ¿sí?, es para la producción de vino. ¿Cuál es el mercado proveedor, ¿sí?, de la materia prima para la producción del vino? Son las viñas, ¿no? Son las viñas. Ahí fíjense, están cosechando, ¿sí? Están cosechando. En el caso para la producción de los computadores, ¿cuál será el mercado proveedor de las piezas? Fíjense, aquí existe una cosa muy interesante, porque en los Estados Unidos, a fin de rebajar los costos de producción, porque en los Estados Unidos no pueden bajar los pagos, sobre todo por mano de obra, ¿sí?, de una determinada cuantía. Entonces, a fin de hacer más competitivos sus productos, los estadounidenses lo que han hecho ha sido derivar a países donde la mano de obra es más barata para la producción de partes. Entonces han establecido, ¿sí?, empresas en México para el ensamblaje, empresas en Singapur, y que ustedes conocen. Cuando han abierto un computador, ustedes van a encontrar las piezas ahí, dentro del computador dice Made in Singapur, Made in Hong Kong, Made in Malasia, Made en México, etcétera, porque les conviene a estas empresas producir en esos países, porque la mano de obra especializada es mucho más barata que en su propio país. Entonces solamente reciben las piezas e inclusive las ensamblan en México, y así las meten al mercado norteamericano, o las ensamblan también en los Estados Unidos. Seguimos. Es muy importante, dice, de que miren, ¿qué pasó acá? Es muy importante, sí, que en un estudio de factibilidad se conozca de dónde vamos a recibir la materia prima o los insumos, ¿sí? Ese mercado proveedor que es importante. Para nosotros, si queremos armar un centro de cómputo, si queremos armar, por decirles, un café internet, que va a ser nuestro proyecto para proporcionar servicios a la sociedad, entonces, ¿cuáles serán las materias primas? Los computadores. ¿De dónde podemos comprar? O sea, de diferentes firmas. ¿Cuál nos conviene más? Entonces hay que empezar a analizar. Ese es el término del ejemplo que les había dado en un principio en este acápite. Aquí hay un ejemplito, sí, que es muy interesante, pero fíjense, dice, imagínense ustedes que alguien quiera instalar una planta beneficiadora de quinoa, que evidentemente es un buen negocio. En las plantas con unos $60,000 se puede instalar una buena planta de tratamiento de quinoa, sí, completa, sí, una planta beneficiadora, pero ¿dónde ubicar? Entonces, supongamos que en el mercado de Chayapata, pero atención, por favor. O sea, no toda la producción de los salares, sí, está a disposición, porque resulta de que estos cultivos, resulta que se han asociado y han empezado a construir pequeñas plantas de producción. Como les digo, con unos $80,000 tranquilamente se instala una planta, con menos inclusive, con menos dinero, una planta beneficiadora de quinoa. Y por supuesto, sí, así han procedido. O sea, las asociaciones, demás, se han constituido, se han asociado y han construido sus plantas, han obtenido préstamos del BDP, de bancos o de la ayuda internacional, y han instalado sus plantas de producción. Entonces, no es que exista una oferta de quinoa basada en la producción agrícola. Todo ya tiene nombre y apellido. Y supongamos que solamente existen 50,000 quintales nada más, ¿no? Del total de la producción de quinoa. Entonces, lo que tenemos que pensar, sí, es dónde tenemos que, un momentito, vamos a terminar en 5 minutos y vamos a entrar por la misma
por la misma cuenta, por favor. Vamos a entrar por el mismo enlace. Entonces, la verdad es que no existe provisión de materia prima, existe una pequeña cantidad de materia prima, y es lo que tenemos que hacer, y lo que ocurre, por ejemplo, cuando queremos instalar una fábrica de vino, pensando de que hay una producción grande de uva, evidentemente existe, pero toda esa producción ya está comprada. Si bien no ofertan las producciones en el mercado bursátil, es decir, en los mercados de los que hemos estado hablando, donde confluyen las fuerzas de la oferta y demanda y son las personas las que venden, compran, tipo Wall Street, tipo Nasdaq, resulta de que por muchas circunstancias los dueños de las empresas van otorgando préstamos para comprarles la producción. Entonces, les dan $10,000, $15,000 para que compren insumos, abonos, etc. Pero la producción ya está comprada. Entonces, no es de que exista una producción así del total de la producción agrícola. Solamente algunos agricultores independientes que no tienen contacto con las grandes empresas pueden vendernos la uva y en función de eso, entonces podemos pensar en producir. Hay otras circunstancias, por ejemplo, el otro día escuché con mucha satisfacción de que están instalando una planta de frutas, sí, deben ser frutas al jugo en Cotagaita, en el departamento de Potosí. A mí me pareció muy interesante, pero hace muchos años ya vimos este asunto con algunos técnicos y resulta de que la producción es tan pequeña que una plantita chiquitita se puede hacer, ¿no? Pero una planta mediana no se puede porque no hay producción, ¿sí? No hay producción frutícola. Entonces, claro, dicen, hay en los valles de Cotagaita hay mucha producción de uvas. Sí, cada productor produce 1 quintalito, 3 quintalitos, 4 quintalitos, entonces no hay la cantidad que se pretende hacer. Pero de todos modos que lleven adelante este trabajo, tal vez teniendo la planta, entonces se pueda fomentar la producción agrícola. Bien. Dice, el mercado proveedor es muy competitivo, dice, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese asunto. Es decir, no hay provisión de materia prima, ¿sí? E insumos como uno quisiera. Hay que investigar. Cuidado con construir una planta, como alguna planta se ha construido acá por el lago. 2 plantas se han construido cerca del lago donde no había producción de quinoa. Y son años que están paralizadas esas plantas. ¿Por qué razón? Porque no han considerado automáticamente, ni siquiera se han dado la molestia de saber si se produce o no se produce quinoa. Tal vez se producía pues, unas 4, 5 hectáreas en el lugar, pero eso no significa nada para una planta beneficiadora de quinoa. Ahora, por otra parte, imaginémonos, dice, ¿sí? Que la potencia instalada para la planta es de 40 kilovatios y queremos instalar en Chayapata. Entonces tenemos que pedir a la empresa que está distribuyendo la energía eléctrica en Chayapata, le vamos a solicitar que nos provea 40 kilovatios. Y los señores pueden decir, señor, no tenemos disponibilidad de 40 kilovatios, lo sentimos mucho. Entonces, ¿por qué razón? Porque la oferta de energía eléctrica en potencia, por supuesto, está también restringida. Consecuentemente, no se puede, hay que averiguar todos estos pequeños detalles que les estoy comentando, porque algunas veces nos encontramos con restricciones muy serias. ¿Sí? Otro de los graves problemas que tenía Cotagaita en su momento para instalar la planta de frutas era el agua potable. El agua potable que en ese momento sí se suministraba a la población, o sea, muy apenas alcanzaba, ¿sí? Dando por horas a algunos sectores. Y Cotagaita no es un lugar muy grande, es un pueblito pequeñito nomás. Entonces ahora me imagino que ya resuelto el problema del agua potable, porque si no tienen agua potable, entonces ¿cómo poder hacer una planta procesadora de frutas, no? Bien, a eso me refería. El resto del argumento ustedes van a tener en el texto, ¿no? Pero no puedo leérselos, pues, ¿no? Sería inconveniente, ustedes ya saben leer. Ahí esa es una vista, o sea, al fondo se encuentra el volcán Tunupa, ¿no? En el departamento de Oruro, y este es el lado
este del volcán Tunupa, y ahí existen estos cultivos de quinoa. El mercado, miren, acabamos de ver el mercado proveedor, que tiene unas características muy especiales. Ahora vamos a ver el mercado competidor. Cuando hablamos del mercado competidor, estamos hablando de las personas, de las fábricas, de los centros de producción que van a competir con nosotros. Ahora, queremos abrir un café internet, ¿sí? Cerca de la UPEA. ¿Cuántos competidores tendremos? Hay un montón de cafés internet. Ahora lo que tenemos que ver, o sea, cuáles son las características de esos competidores. Ustedes conocen, cuando uno entra, todos alrededor, ¿cierto? Deben haber unos pocos que están en fila, etcétera, que cuando están llenos no se pueden ni respirar, el aire se calienta, se enrarece, no es muy cómodo, ¿no? El lugar no es muy cómodo, la estación de trabajo la estación de trabajo no es muy cómoda para las personas que vamos a solicitar el servicio. Entonces, fíjense, todas esas características del mercado competidor es el que tenemos que analizar. Entonces, acá, ¿qué características? Condiciones, precios, si tienen descuentos, cuáles son sus estrategias de comercio, cómo se desarrolla pues, la competencia, ¿no? Y aquí están esos elementos. Es necesario conocer, dice, las estrategias de comercialización que ya tienen establecidas, aquí en el siguiente mercado también lo vamos a analizar esto, precios de venta en planta, descuentos por venta en lotes a mayoristas y minoristas, condiciones y plazos para el pago, políticas de descuento, canales de distribución, estrategias promocionales, situación financiera a largo y corto plazo. Es decir, muchas veces se cree que las empresas, o sea, pueden seguir bajando precios, pero hay un momento en que ya no se pueden bajar precios porque no logran, ¿sí? No se logra cubrir el costo. Entonces, todas esas cosas, esos pequeños detalles tenemos que analizar para conocer cómo funciona el mercado. Mercado proveedor, ya lo hemos conocido, ya lo hemos discutido, ahora estamos hablando sobre el mercado competidor. En este caso, por ejemplo, acá, en el ejemplo que planteo en el libro, para hacer el proyecto de embutidos de Monteagudo, entonces fuimos a Potosí, Sucre, que eran los que tenían que ser los mercados para esa pequeña planta de Monteagudo. Y vimos Potosí, en Potosí no producían embutidos, definitivamente no había competencia, ¿sí? No había competencia. Pero sí en la ciudad de Sucre, y ahí nos encontramos con, fíjense, con esta cantidad de empresas. Codelsus, Ricosur, Cobolde, La Primera, Codisal, Paladín, Promesur, Chanchito y Ebesener. Entonces, fíjense, esas son las empresas, esos son los mercados competidores. Y estos los hemos analizado. Cuánto venden, qué venden, a cuánto venden, cada cuánto tienen, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera hemos podido analizar qué es lo que pasa con el mercado competidor. Y esto, como estarán viendo, no es una situación muy difícil para poder analizar. Y fíjense, ahí estamos viendo, ¿sí? Esto es uno de los varios cuadros que hemos obtenido, ¿sí? Del análisis del mercado competidor en la ciudad de Sucre. Fíjense, aquí podemos establecer una matriz comparativa de precios por producto, ¿sí? Por producto y por empresa, en bolivianos por kilogramo, para poder con cuáles son los más caros. Los más caros son acá de Cobolde, ¿sí? Fíjense, jamón 63, salchichas 46, mortadela 46, pats 46. Es el más caro. ¿Por qué razón? Porque la calidad también es de primera. Utilizan carne de cerdo en un 80%, ¿no? Creo que solamente mezclan 20% nada más con carne de vaca. Pero estos otros caballeros es más barato, venden más barato porque aumentan la proporción de carne de res. Es menor la cantidad de carne de cerdo. Entonces, es lo que tenemos que hacer de esta manera, no solamente los precios, sino también podemos comparar la calidad, los canales de distribución, todas las características que vean ustedes que deseen analizar del mercado competidor. En cualquier momento se va a cortar, ¿sí? Y vamos a volver por el mismo enlace. Aquí vamos a ver ahora el mercado